explotó la avioneta en el aire. Ay, Dios mío. Con mi papá y con mi hermana. Puedes transformar Ajá. de un evento que a lo mejor en su momento fue un evento que te dolía mucho, hoy Te deja de doler. te deja de doler. Cómo hay gente que pasa cosas peores que nosotros y cómo lo abordas de otra manera. Les aseguro que tú y los que nos ven quieren como pueden. Sí. Ni siquiera como les gustaría querer. Tú decides operarte sin anestesia cuando todavía ni siquiera estudiabas de manera formal la No, pero hipnosis. Ahora he visto que muchas mujeres, sobre todo que tienen cáncer, dicen que abrazan a la enfermedad. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lorely Mancilla? Muy bien, Dani Carballo. Bienvenidos a un episodio más de Sí soy yo, no eres tú. ¡After! ¡Échenme los papelitos! Los fuegos artificiales, todo aquí, producción, alóquense. Oye, qué contenta, amiga. Qué gran episodio vamos a tener el día de hoy. Exacto, vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho. Me emociona muchísimo este episodio en especial, lo quiero decir. Me emociona, me siento de verdad, híjole, honrada. Me honra también porque nuestra invitada de hoy es realmente importantísima. Es importantísima en el mundo, pero es importantísima también Para en ti. mi vida. Ajá. Sí, sí lo es. Sí. Ella es la máxima exponente que hay en todo el país de psicoterapia ericksoniana, trabajando con autohipnosis. Wow, me Sí, encanta. ella sí es la máxima exponente, es una de las más representativas también en el mundo. Ay, no. Qué emoción. Mucho para platicar el día de hoy. Vamos a hablar, pues, de lo que nos gusta, amiga, de la salud Sí. mental. Exacto. Y aparte era tu maestra. Fue mi maestra, claro que fue maestra. Yo, como ustedes lo saben, lo hemos compartido, soy actriz y conductora, pero también soy psicoterapeuta, precisamente formándome en psicoterapia ericksoniana, trabajando con autohipnosis. Y me cambió la vida, amiga, me cambió la vida. O sea, la autohipnosis a mí y a mi familia nos cambió la vida. Y es bonito poder también ayudar a transformar vidas de otras personas, ¿no? Exacto, compartir todo este conocimiento. Me parece, ay, fabuloso. Increíble, vamos a platicar de la autohipnosis, vamos a hablar también de las constelaciones, porque ella también en este método ericksoniano también se hacen constelaciones, así que vamos a platicar mucho con ella. Súper. Así me que encanta. sin más, vámonos Sí. con ella, directo vámonos con ella, y estamos hablando de la doctora Teresa Robles. Bienvenida, doctora, bienvenida. Bienvenida. Sí, bienvenidas, sí. todas aquí. Qué honor, ay, ya desde ahorita me quito Sí. mis lentes porque empiezo a hablar en serio. Es que yo me pongo lentes, Porque me estamos pongo en el los after. lentes, depende del color que veo la vida. Me parece Me muy traigo bien. muy azulita hoy. No, qué emoción, doctora, qué emoción que esté usted aquí, de verdad, que nos honra muchísimo su Sí, presencia. gracias Se lo por decimos en venir. serio. Muchas gracias. Gracias a mí por invitarme. A mí me da un gusto estar con ustedes. Ay, no, Dani sí. ha estado en nuestro programa varias veces, Sí. como 3 o 4. Sí, como 3. ¿no? Y ha sido muy padre. Sí, Así es que ahora me tocaba a mí. exactamente. Y me debe la ida a la obra de teatro. Ajá. Eso sí. ¿Cuándo va a ser? Pues espero poderla reestrenar ahorita a finales, antes de que acabe este año. Estoy viendo y le voy a avisar. Ok. Porque antes no pudo ir y me interesa mucho. ¿Tú la viste, amiga? Ay, sí, yo la vi 5 veces, me encanta. Fíjate Así. que en diciembre hay una semana que estoy fuera. Pues esperemos que sea antes. Ay, sí. Antes de la Sí. semana que está No, fuera. estoy fuera del 9 al 17. No, pues esperemos que sea antes. Tú viste Antes la o obra, después. amiga, y viste que al final hago un ejercicio. Sí. Ese es un ejercicio de psicoterapia ericksoniana, trabajando con autohipnosis. Pero me interesa mucho que, imagínate, Sí. que ay, pero me va a dar nervios si me va a ver. No, para Ay, nada, para me nada, voy a pero sentir no. en examen final de nuevo. Para nada. Doctora, usted ha tenido una vida, híjole, interesante y resiliente. Vivió desde joven
con un momento, estamos platicando ahorita antes de entrar al programa fuera del aire, de resiliencia, y quiero empezar hablando un poco de su vida antes de hablar de lo que es la terapia que usted, pues es quien es la máxima representante en el país, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí cuando usted está muy chavita? Bueno, cuando yo tenía 15 años, mi papá en esas épocas era gerente general de Nafinsa, que en esas épocas era como su director. Okay. Estoy hablando de hace 65 años. Okay. Sí, y entonces mi papá tenía una avioneta que él piloteaba y en la que yo fui con él muchísimas veces. Iba a hacer un viaje hacia Mérida y hacia Belice, en el que yo no pude ir porque me pusieron exámenes en la escuela y no hubo manera de que los cambiara. Y él fue con mi hermana mayor, que mi mamá casi le empujó a irse, porque acababa de pelear con un novio que les caía pésimo a mis papás. Entonces, para que desapareciera una semana, mandó a mi hermana. Y también lo acompañó una persona que trabajaba con nosotros. Y resulta que lo que iba a ver era, creo que mejor no digo nombres, pero iba a ver si daba un préstamo o compraba una maquinaria que estaba toda podrida y estaba echada a perder, y querían que Nafinsa les diera mucho más dinero de lo que se valía. Y él no aceptó. Y entonces le dijeron, te invitamos a verla para que veas que sí, y a ella le volvieron a ofrecer más dinero, y no aceptó. Y de regreso, ¿qué crees? Explotó la avioneta en el aire. Ay, Dios mío. Con mi papá y con mi hermana. Yes. Entonces primero iba a ir yo. Después, si no iba yo, iba mi hermana menor. 1 año menor. Y acabó yendo la grande. Y mi mamá, además, fue la que empujó a mi hermana a irse. Así es que imagínate mi mamá cómo se sintió. Ay, no. Su esposo y su hija, que él ya convenció de irse. Ay, Dios. Entonces mi mamá entró en una depresión catatónica, que es una depresión en que te quedas, no te mueves. Le dábamos de comer y se le escurría la comida, la vestíamos moviendo los brazos y las piernas como muñeca de Bosne. Es una depresión psicótica, catatónica. Pero además vivíamos en casa de mi abuelo, que habíamos ido a vivir ahí porque mi abuela murió y mi abuelo quería que la acompañáramos. Y mi abuelo acababa de morir y esa casa se acababa de vender. Okay. Y mi papá, justo de regreso del viaje, iba a pagar la compra de una casa nueva donde nos íbamos a mudar, y ya no la pagó. Pues no. Y la casa donde estábamos estaba vendida. Entonces, no podíamos tocar nada de dinero del banco porque mi papá murió sin testamento. Oh, Dios mío. Y además, mi mamá sabía, mis hermanos mayores sabían, pero mi hermana menor no sabía que había otros medios hermanos. Entonces, como todo se supo de golpe, mi mamá catatónica, mi hermana chica, pues empezó a estar confundida, yo diría casi una crisis psicótica, porque no reaccionaba y tenía miedo de que cosas pasaran. Obviamente pasó algo imprevisto muy importante, ¿sí? Y entonces mi hermano mayor estaba en Alemania, mi siguiente hermano se acababa de casar y además estaba haciendo una especialidad en ginecología y obstetricia, que eran en esa época guardias de 36 horas. ¿Y a quién le tocaba resolver todo lo que pasaba? Pues a mí. Sí. Y tenía 15 años. Y en esa época, todavía se me hace nudo la garganta, Claro. En esa época tenía un novio que la verdad me ayudó muchísimo, ¿sí? Me apoyó mucho, acompañó a un tío mío a ir por los restos de mi papá y de mi hermana, y nos apoyó, ¿no? Entonces nos teníamos que mudar de casa, no teníamos dinero. Ay, mi mamá, que no reaccionaba, y hacíamos todo para que reaccionara. Y cada vez que mi hermana chica lloraba y se soltaba a llorar y nadie la podía consolar, este novio que se llamaba Juan Daniel, le decía, vamos a comprar una paleta helada. Y iba y le compraba una paleta de fresa cubierta de chocolate y se callaba. Pero al rato volvió otra vez a llorar, vamos por una paleta de chocolate. Y pues la engordó 30 kilos. Así. ¿De verdad? Sí, pero era la única manera que él encontraba de callarla. Sí. Bueno, pues fue como él encontraba. Como él encontró, pero además yo le decía, cuando estaba llorando, Mela, si quieres sigue llorando,
pero por favor tenemos que empacar las cosas que eran nuestras para podernos ir de aquí. Y nos salvó la vida unas amigas de mi mamá españolas, 2 hermanas solteras, con las que ella jugaba baraja todos los miércoles. Y entonces, pues cuando fueron a darnos, yo cuando trajeron los restos, se enterraron, no tengo noción de nada, sé que había amigos míos acompañándome y nada más recuerdo los árboles verdes brillantes y el cielo azul, y como que la luz me molestaba, y veía las casas y decía, y todo esto permanece, y mi papá y mi hermana ya no están. Esa era mi sensación. Ay, quiero llorar ahora yo también. Y entonces estas señoras me buscaron y me dijeron, a ver, ¿en qué te podemos apoyar? Y les dije, pues necesito conseguir un lugar donde vivir, pero no tengo con qué pagar, entonces necesito conseguir un trabajo o algo hacer. Y entonces nos dijeron, acabamos de cambiarnos de departamento y nuestro departamento está vacío, así es que múdense allí y no tienes que pagarme renta hasta que tengas dinero o puedas tomar el dinero que se necesita. Y entonces pues nos mudamos al departamento de ellas, gracias a ellas, y empezamos a ver qué podíamos hacer para ganar dinero. Y entonces con Juan Daniel, como él tocaba la guitarra y cantaba padrísimo, y todos sus hermanos cantaban, se nos ocurrió poner un café donde él tocara la guitarra y yo hiciera como snacks, como alguna cosa simple, cosas simples pero que normalmente no hay en otros lados, porque a mí me gusta la cocina y se me da, entonces hacía mis inventos de cosas que podía hacer rápidamente pero que eran como muy diferentes a todo. Y entonces fuimos a Toluca a comprar tela para hacer las cortinas y hicimos cojines porque no teníamos dinero para muebles y rentamos un local y nos empezó a ir muy bien, muy bien. Y entonces empezamos a pagar yo empecé a pagar la renta. Pero tenías, 15 años ahí. 15 años, esto fue de los 15 a los 16. Okay. Pero ahí no acabó todo, sino que lo que pasó después fue que un día me dice Juan Daniel, oye, esta chava dice que la corrieron de su casa y no tiene dónde quedarse a dormir, que si se puede quedar aquí en los cojines. Y le dije, pero no tiene ni dónde bañarse. Dice que no importa, que si la podemos dejar, que no tiene dónde ir. Pues sí, que se quede. Y al segundo día que no tiene a dónde ir, que si se puede volver a quedar. Y al tercer día igual. ¿Y qué crees? Que llega la policía, porque ella traficaba con drogas. ¡Ay, no! Ay, y entonces ya nos andaban queriendo meter a la cárcel a Juan Daniel y a mí. ¡Dios mío! Lo que faltaba. Y luego para que la gente dice que tuvo un día malo. Exacto. Entonces, bueno, éramos menores. Claro, Bueno, y trabajaba. porque en esa época la mayoría de edad era los 21 años, yo tendría 16 y pico y él tendría 17 o a lo mejor ni cumplido los 18. Y total que ahí también conocidos de mi papá nos sacaron del apuro y quedamos bajo custodia de los conocidos para que no nos metieran pues ¿cómo se llama? Donde meten a los menores. Sí, al reclusor, a la ahora lo llaman de una manera que suena muy bien, pero sí, así como centro de rehabilitación para menores. Ajá. ¿Sí? Entonces, imagínate. Pero todo eso a mí me hizo fuerte y me hizo crecer. Te juro que ahorita no hay nada que me espante que me pongan encima. Nada. ¿Cuánto tiempo estuvo tu mamá en ese estado? ¿Qué Como pasó 2 ahí? años y pico. 2 años y... Mi hermana sí reaccionó antes. Pero ¿y los doctores qué decían? ¿El estado? No, pues no, ni la llevamos a un psiquiatra porque lo hubieran internado. Ay, qué horror. Yo la di por hecho que era como muñeca de goznes y le teníamos que dar de comer. Lo bueno es que yo no sabía nada de psicología ni de psiquiatría. En esa época, Porque ¿no? si no hubiera acabado en el psiquiatra mi hermana y mi mamá, y hubieran acabado internadas. Y aparte en esa época eran bastante Horribles. Siguen siendo bastante feos, Sí, pero creo que era peor, ¿no? No había nada de... Sí. Entonces no, la cargábamos, la llevábamos, la vestíamos, la bañábamos. ¿Cómo fueron regresando? ¿Cómo es que se logra que regresen? Mi hermana la verdad Juan Daniel fue lindísimo con ella. No sabes cómo le daba apoyo en todos sentidos. Fuera de las paletas. Es lo que iba a decir, además de paletas. Sí, no, Chavos, no coman tantas pero paletas las con poníamos chocolate. a jugar baraja y él jugaba baraja con nosotras.
y la llevaba a dar, le decía, llévala a dar la vuelta, pero sin paleta, por favor, ni una paleta más. Ajá. Y tu mamá, ¿cómo fue y regresando? mi mamá, mi hermano estaba en Alemania, y cuando regresó de Alemania y regresó a la casa, porque ya para esto cuando mi hermano regresó ya habían pasado 2 años y medio, ya pusimos disponer del dinero, compramos un terreno, construimos una casa, en la que nos metimos en bastante líos en la construcción, porque pues, Claro. imagínate. Y mi hermana decía que sí le gustaba, y al darle una cosa que hacer como construir la casa, bueno, no construir, pero decidir sobre la construcción y ver dónde iba a estar una recámara y dónde iba a estar otra cosa, como que mi hermana se fue conectando al mundo. Ok. Y entonces mi hermano regresó de Alemania, y cuando regresó de Alemania y se acercó a mi mamá empezó a hablar. Wow, estaba como esperándola. Estaba Esperándolo. Sí. Yo en esa época lo tomé muy mal porque dije, todos los días le hablo, no me contesta, me acuesto en la misma cama para que ver si voltea y me ve y nada. Y llega su hijo hombre. Bueno, de pero ahí sí la habla. regresó como a su realidad, Sí. tal vez. Pero bueno, ahora lo entiendo, que en esa época el papel de los hombres y de las mujeres en las familias era muy diferente. Sí. Tal vez estaba Ustedes son puras mujeres. Sí, nosotros en la Claro. casa. Es que le éramos faltaba puras la mujeres. cabeza de familia en ese Sí, momento, sí, ¿no? Y además mi hermano se puso el anillo de mi papá Ay. y empezó a funcionar como papá de todos, excepto mío. Porque yo nunca me dejé. Rebelde desde siempre. Sí. Pero eso no sabes cómo me hizo crecer. Eso que viví en esos años. Un gran ejemplo de resiliencia, lo Sí. acabas de decir, Uf. amiga. Como a veces decimos, tenemos ay, me está pasando Me de está todo. yendo mal. Me está yendo mal, me pasa de todo. ¿Qué- Y a qué- veces nos pasa de todo. No, y hubo 1000 líos más en que nos metimos, pero sería muy largo. Pero ya, Luego vamos a conseguí escribir tu trabajo. serie. Sí, Sí. la bioserie. ¿Y Sí. cómo empiezas a meterte a todo esto de la hipnosis y todo? Pues fíjate que yo me metí a estudiar antropología por este novio. Me metí primero a trabajar en la Ibero como asistente del director de antropología, que en esa época era el padre Felipe Pardinas, que era muy cercano a mi familia y a mí. Entonces me dio trabajo para que si trabajaba 1 año iba a tener beca. Entonces a mí me encantó lo que Juan Daniel hacía y lo que veía, aunque acababa haciéndole yo las tareas, leyéndole los libros y todo. Y entonces me metí a estudiar antropología. Y me encantó la antropología porque me daba chance de viajar, de conocer pueblos diferentes. Y conocí el grupo de amigas de antropología, somos muy unidas hasta ahora. Nos reunimos cada mes y seguimos muy amigas y muy cercanas. Entonces, cuando me casé, me fui a Francia con la idea de que íbamos a estudiar el papá de mis hijos y yo un programa de desarrollo comunitario para un proyecto que dejamos ya armado y aceptado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero se atravesó el movimiento de 68. El día de la gran manifestación obrero estudiantil, estábamos en Francia, nacieron mis hijos. Oh. Y no había ni transporte público. Ay, no. Dios mío. Ay, no, ya. Ajá. Pero O sea, unos vecinos nos dieron gasolina para llegar al hospital y regresar y nos prestaron su coche. Ok. Sí, se Siempre me hay- reventó la fuente, llegué al hospital, el doctor estaba en su casa de campo. Bueno, un desastre. Pero en fin, le llegamos, eran gemelos. Y llega y la que me recibe me dice, ¿estás segura que son gemelos? Porque solo oigo un corazón. ay, no. Ay, no. Y dejé de escuchar francés, dejé de entender francés. Pero bueno, lo importante es que después del 68, en México se cortaron todos los programas para estudiantes. Ah. Y entonces llegamos a México creyendo que teníamos trabajo Y no. y no Nada. había trabajo. Claro. Se había cancelado el proyecto, era en Tarahumara. Entonces nos pusimos a buscar trabajo, yo encontré trabajo primero y él se quedó cuidando a los bebés. Ok. Y yo trabajé feliz en lo que me tocó trabajar. Y después cuando me volví a embarazar, iba a nacer Daniel, él le dije, ahora te toca a ti trabajar, y yo me quedo para disfrutar yo a los 3. Y después conseguí trabajo haciendo investigación, pero era investigación de escritorio. Y a mí me faltaba volver a estar en contacto con la gente. Entonces entré a un instituto de investigación
muy complicado para entrar, con exámenes muy complicados. Y primero me rechazaron porque yo dije que quería vacaciones en la época de vacaciones de mis hijos, que quería horas corridas, que podía entrar a las 8 de la mañana, pero salir a las 3 de la tarde. Tú muy adelantada Muy a tu adelantada, época. sí, Estabas desde- pidiendo milagros, o sea. Y entonces me dijeron que no. Pues, Y contrataron al siguiente en el examen de mí. Y al mes me llamaron. Y me contrataron con mis condiciones. Pero mira, Sí. Y entonces, pues me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho estudiar y me meto a estudiar muchas cosas diferentes, todo lo que me llama la atención. Y en esa época había muchos psicoanalistas argentinos y uruguayos que habían emigrado por los golpes militares y los gobiernos militares en sus países. Y daban cursos privados para ganar algo de dinero. Entonces yo me había metido a estudiar psicoanálisis con varios de ellos y me encantaba, me sigue encantando la teoría psicoanalítica como teoría, no como método de terapia ni como técnica, como teoría. De veras te hace reflexionar y entender muchas cosas. Y entonces, un día que yo quería estar en contacto con la gente y se me ocurrió inventar era un instituto de investigaciones políticas. Y dije, voy a proponer una investigación con líderes mexicanos. En esa época estaba Fidel Velázquez. Y otros más. hasta me atraganté. Y dije, y así al menos voy a ir a entrevistarlos y voy a estar en contacto con gente. Claro. Entonces dije, pero voy a tomar materias de psicología antes de hacer la investigación. Y entonces me dijeron que no podía tomar materias solas, que me inscribiera a la carrera, que ya estaba saturada la carrera. Y entonces me metí a estudiar para pasar el examen de admisión. A mis cuñados que estaban en prepa les pedí que me ayudaran a estudiar química, física, a revisar matemáticas, todo lo historia que ya universal, se nos olvidó, todo. ¿no? Imagínate, y ahí voy a presento mi examen de admisión, a presentarlo. ¿Y qué creen que me dicen? ¿Qué? Que no puedo presentarlo porque yo ya tengo una carrera. Y entonces solo pueden entrar a la licenciatura los que van a estudiar una carrera por primera vez. Y me vieron tan furiosa, pero furiosa en serio, que me dijeron, pero usted tiene una maestría, porque yo tenía una maestría en antropología. Ajá. La historia de cómo llegó mi maestría es otra historia. Okay. De otro pleito que me eché. Sí, ahorita hablamos de esa, ajá. Sí, y entonces, me dice, no, pero usted tiene una maestría, puede entrar a posgrado. Entonces ahí voy a posgrado de psicología, y en lo que estaba esperando que me dieran informes, vi los cartelones, los pósters, donde se anunciaba psicoterapia de niños, psicoterapia de grupo, psicoterapia sistémica de familia. Y yo veía eso y entré en trance, es decir, me desconecté del mundo y dije, yo puedo ser terapeuta y estar en contacto con las personas otra vez. Y en eso alguien me baja de mi nube y me dice, ¿viene al examen de doctorado? Y le digo, sí. ¿Ya lo pagó? Le dije, no. Pues córrele porque ya va a empezar, vaya aquí a la vuelta y ahí en la ventanilla y no sé qué. Al examen. O sea, Al examen para entrar al doctorado. Ya estabas ahí. Pues Sí. yo aquí estoy. Y luego, Sí, y pago y entro y que paso, porque era puras, en esa época en la UNAM, pues eran puros psicoanálisis, y yo había estudiado 3 años psicoanálisis, mira, me lo traía aquí. Entonces que va y que lo apruebo. Y luego me dicen, pero tú vienes de otra área. Entonces, tienes que hacer no sé cuántos requisitos, que era la mitad de las materias Del tronco común, ¿no? la mitad de las materias, los 2 últimos años de psicología, ajá. y todas las materias de la maestría para entrar al doctorado. Claro, porque Claro. te estaba saltando Sí, la sí. maestría. Sí, y entonces, pues dije sí. Y empezaban los cursos en línea. Entonces me inscribí a hacerlos en línea. Y solamente los que necesitaban prácticas, pues los hacía. Y eso sí me tardaba un semestre en hacerlos. Pero en línea me eché al hilo todos. Pero ese día que llegué a mi casa y le dije al papá de mis hijos, que fue alguien que siempre me apoyó de veras, le dije, ¿qué crees? Voy a ser terapeuta. Ya Wow. voy a entrar al doctorado y voy a ser terapeuta. Y me dijo, ¿dónde hacemos su consultorio? A ver, ¿dónde lo hacemos? Y entonces en ese momento llegó de visita un cuñado arquitecto.
y le dijo, oye, Pepe, tenemos que hacer el consultorio de Tere porque va a ser terapeuta, me iban a faltar no sé cuántos años. O sea, pero ya, el examen ya de tenía el doctorado. escritorio. Y me dice, sí, claro, pues mira, aquí en la entrada, queda perfecto de este lado, yo te lo construyo. Y me dice, estoy haciendo una obra muy grande y me sobra mucho material, así es que yo te regalo el material. A lo mejor lo único que tenemos que comprar es unas vigas, porque vamos a hacer un techo de madera con unas vigas y no sé qué. Y que se pone a construir y yo ni siquiera había entrado a estudiar. Pero ya tenías el consultorio, qué padre. Así vivo de acelerada. ¡Wow! Y entonces, pues, se suponía que en 4 años acababa eso, me lo eché como en 1 año, 3 meses. Ok. Sí, porque la verdad muchas materias me parecían muy simples y en la maestra que todos eran de psicoanálisis casi nada más iba presentando los exámenes. Entonces, pues entré al doctorado y dije, si voy a ser terapeuta, primero dije voy a ser psicoanalista. Ajá. Y desde que empecé a hacer estas materias, pues busqué con quién tomar psicoanálisis como parte de los prerequisitos y entré a psicoanálisis de grupo y individual porque dije yo no sé para cuál me voy a enfocar. Bueno, un desastre, porque todo lo que me decía la psicoanalista me parecía terrible. ¿Sí? Fíjate que el día cuando nacieron mis hijos en Francia, fue un desastre. Ya les empecé a decir. Pero llegó el doctor. ¿Saben dónde nacieron mis hijos? En un cuartito que ni siquiera era un quirófano. Y ahí había un biombo y entraban a hablar por teléfono. Ay, no. Y llegó el doctor en jeans, se lavó las manos, se puso unos guantes y me empezó a atender. Y dijeron, hay mucha sangre y trajeron una cubeta. Así nacieron mis hijos. Pero además estaban atorados uno con otro. Entonces los tuvieron que sacar, no forceps, sino con otra cosa que era como una pala. Y me estaba yo desangrando materialmente. Bueno, me estaba muriendo, estuve en el hospital 1 semana, pero yo veía mujeres embarazadas y me ponía chinita. Y entonces cuando llegué a México, fui a ver a mi hermano ginecólogo. Y mi hermano me dijo, pues te destrozaron. Te voy a hacer una cirugía en mi consultorio para reconstruirte por si quieres tener otro hijo. Le dije, sí, voy a querer, nada más que se me pase el susto. Y entonces, pues era mi ginecólogo. Y la psicoanalista se le ocurre decirme que es un acting out y que es una relación incestuosa, que mi hermano sea el ginecólogo. No, pues, ay, no. Y le dije, pues lo siento mucho, Silvia, se llamaba Silvia. Lo siento mucho, Silvia, porque es con la única persona que ahorita me siento en confianza y tengo que sentir protegida. Pues es una relación incestuosa. Le dije, pues me vale. Lo que diga seguiré Freud. Con mi relación incestuosa. Lo que diga Freud. Lo que diga Freud, sí. Me vale. Me vale, seguiré con mi relación incestuosa. Claro. Y ya. O sea, pero las creencias. Ay, pues es que aparte. Momento, también las creencias limitantes que había en ese. ¿En ¿no? qué año era eso? Sí, pero el psicoanálisis sigue siendo. Bueno, sí. Seguiría interpretando lo mismo. Y este momento de. Hay que explicarle un poco a la gente cómo es la psicoterapia ericksoniana y ese acercamiento. Mira, por lo pronto no interpreta. Ajá. Por eso yo llegué allí, primero a terapia familiar y luego allí, y me sentí en mi casa. Porque cuando intenté ser psicoanalista, no pude. Porque me decía mi supervisora que había que decirles cosas tan horrorosas a los pacientes, que decía, yo no puedo decir eso. Okay. Y no podía ver más de 2, 3 pacientes, intentar verlos porque me sentía angustiada de lo que supuestamente les tenía que decir y empezaba a decirles cosas totalmente distintas. Tu propia terapia. Sí, y hay un libro que tú seguramente tuviste en la maestría que se llama Revisando el pasado. Sí. Ahí está cómo trabajé con técnicas ericksonianas intentando ser psicoanalista, con una mujer más agua que empezaba hablándome en imágenes y yo le contestaba en las imágenes, ¿te acuerdas? Sí. Hay que explicarle un poco a la gente de esto. Sí. Llegó, por ejemplo, era la hermana de mi muchacha, que como vio que se construyó un consultorio, llegó con ella y me dijo,
es mi hermana y se trató de matar. Y yo le dije, mi patrona te va a curar. Ah, Ok. Y yo dije, pues... Ahí ¿y ahora empezó la qué? clientela. Y empecé a... Fácil. Le dije a mí, había tomado una supervisora antes de tener pacientes para ir practicando. Y le inventaba a los pacientes. Ajá. Entonces le dije, pues ya llegó esta persona, pero yo soy antropóloga. Todavía. Y me dijo, no, tú con todo lo que hemos trabajado, claro que la puedes ver. Y ya acabaste el doctorado. Y además me acabas de decir que viene del lugar donde tú hiciste tu tesis de antropología, de maestría. Entonces conoces todo su simbolismo y todo. Entonces la primera vez me dijo, me siento como un cántaro que no está curado. Y que por más agua que le echen, acaba por vaciarse. Ay, qué fuerte. Entonces yo le dije y empecé a trabajar, pues aquí vamos a tratar de curarlo. Pero además tiene una ventaja que no esté curado. Porque fíjate que en la vida, porque todo esto fue por problemas con el marido. Tu esposo te puede llenar de agüita lo que te pueda llenar, y cada uno de tus hijos lo que te pueda llenar, y tu papá y tu mamá lo que te puedan llenar. Y no importa que sean, pero me dijo, son aguas diferentes. Y le dije, puedes tener agua de guanábana, puedes tener agua de limón, y no importa, y así puedes irlas repartiendo. Y también tú repartes, y no importa que se transmine, porque esos a los que le repartes te dan otra vez agua y se va llenando. Cuando llegué a decirlo así, de supervisión de psicoanálisis a un grupo. Yo sí ya. Cancelada. Aquí yo ya en el trance total. Ajá, y de repente sí. me regresa el psicoanálisis. Ajá. Pues dijeron que le debía haber interpretado que era el vientre materno malo, destructor. Ay. Y entonces la psicoanalista que era la supervisora, una mujer que yo admiré mucho y es de mis modelos de mujer, que se llamaba Mary Langer, que era una psicoanalista médica austriaca que estuvo en la Guerra Civil Española apoyando, y luego fue a Argentina y salió exiliada y vino a México. Dijo, no, vamos a esperar a ver qué pasa con lo que hizo Tere, es algo diferente. Y la siguiente vez llegó mucho mejor. Okay. Y me dijo, han andado repartiendo agüitas y me doy cuenta que he recibido muchas agüitas diferentes de muchos colores. Wow. Wow. Bueno, y entonces, pero yo no me hallaba con el psicoanálisis. Y entonces estudiamos terapia familiar y con 3 amigas que estudié, formamos un centro de investigación y para dar talleres. Y decidimos que íbamos a viajar para aprender técnicas en otros lados y que así íbamos a crear talleres con técnicas adaptadas a México. Y entonces una de ellas viajó a Nueva York y entró en un curso de programación neurolingüística y trajo libros. Y entonces yo empecé a ver eso y empecé a practicarlo, porque practicábamos entre nosotros, pero yo lo empecé a practicar. Y dije, ¿qué es esto? Esto es una maravilla, ¿de dónde salió? Y buscando de dónde salió, vi que de Milton Erickson y de Perls y de Virginia Satir, pero sobre todo de Milton Erickson. Y me puse a investigar, no había el internet que había ahora. Uh-huh. Estoy hablando de hace 44 años, 45. Okay. Claro, sí. Sí, no había. No. Pero entonces me iba investigando a ver quién sabía, quién conocía, preguntándole a todo el mundo. Y me entero de que había un congreso en la fundación. Erickson acababa de morir en marzo. Y ya no pudo estar en el primer congreso ericksoniano que lo habían hecho en diciembre para el día de su cumpleaños. Pero yo fui. Y entonces ahí estaba organizado el congreso en forma de talleres para que aprendieras técnicas. Y me encantó. Y empecé a practicar todo lo que aprendí. Y después de eso, para otro congreso, que no me acuerdo si eran cada 4 años y en el intermedio había otro, ya iba a ser mi operación de vesícula. Y le escribí al doctor Sai, con el que voy a dar la masterclass. Una masterclass, ajá. Que nos hicimos amigos desde el 84, creo que fue. Ajá. Y le escribes 30 años. No, ¿cuántos años? No, 40. Pues 40. Sí, 40. Yo decía que 30. No. ¿Sí? ¿En el 80 y qué? No sé 40. Si el 84 o el 88. No, pues sí, 40. 40. Uh-huh. Por ahí.
Por ahí. Pero entonces ahí conoces, ahí te acercas a Jeffrey Side. Sí, porque le escribí yo y dije, con lo que aprendí he estado trabajando en muchas cosas y estoy trabajando por mi cuenta, pero además me voy a operar de la vesícula sin anestesia. Pero a ver, vamos a... Sí. Es que esto vamos poniendo orden porque esto es demasiado. Bueno, creo que estoy hablando de más. No, está No. perfecto, pero para más o menos ir poniendo en contexto a la gente. Ahí tú estás, la gente que no sabe, Milton Erickson, y busquen, por favor, busquen su vida, porque es una maravilla enterarse lo que ese hombre pudo hacer con hipnosis, trabajando con la hipnosis, el doctor Erickson. En la página de la Fundación Milton Erickson, que se llama Milton H. Erickson Fund de Foundation.org. Okay. Por ejemplo, yo que soy neófita en el tema, Sí. ¿cuál sería la diferencia por lo que sí, cómo se trabaja la autohipnosis. la autohipnosis? Con O sea, ejercicios de imaginar, de recordar cosas agradables. Ok, todo lo Y de contrario al sentir el psicoanálisis. cuerpo agradablemente. Por eso te digo que llegué ahí y me sentí en mi casa. Ah, ok. Nunca me han gustado los conflictos. También en psicoanálisis. Es que eres una evitadora de conflictos, no quieres ver las cosas como son. Pues sí, así me la paso mejor, la verdad. Sí, Voy a no. seguir evitando los conflictos en vez de pararme en la tragedia. La tragedia la tengo que resolver, pero me paro del lado bueno. Ok. Claro. O sea, Ok. vas... Sí, porque por ejemplo yo que tomé psicoanálisis, digo, lo bueno es que nunca me tocó que me dijeran cosas tan feas. Sí, a mí sí me sirvió, pero sí entiendo que es diferente porque yo he tomado diferentes terapias. Pero sí, yo tomé una sesión contigo Y sí viste la diferencia. Sí, es muy diferente. Porque al final en el psicoanálisis tú hablas para que analices y como que tú Y te entiendas. analizan lo que el psicoanalista cree que estén en tu inconsciente, Sí. que es la verdad. Te hace preguntas como para que tú encuentres, ¿no? Y Pero la- es muy tardado. La terapia ericksoniana trabaja, o sea, descubre que tu cerebro puede trabajar, como dice la doctora, con un lado, o sea, para resolver. No vas a ver por qué y por qué y por qué, sino más bien recurres al hecho doloroso solamente para tomar tus propias Y eso herramientas y recursos. puede ser disfrazado. Ok, y disfrazado. Sí, por porque ejemplo, no hay necesidad de doler. algún ejercicio que hago siempre en la primera sesión, porque todos nos hemos hecho heridas en la vida, todos, y todos los Claro. seres vivos se hacen heridas. Bueno, yo trabajo con algo que se llama temas universales, y entonces le digo a la persona, antes de que empecemos a trabajar lo que traes, a mí me gustaría que digieras la indigestión emocional que se te ha acumulado en la vida y que sanes tus heridas. Entonces vamos a trabajar con eso sin que ella tenga que recordar nada, Ok. sino que imagine las heridas como cortadas, agujeros, rasguños, ¿cómo se llaman? Raspones, úlceras o lo que sea, y que estando imaginando sin ella meter su voluntad ni tratar de hacerlo, solo observe cómo eso se va curando y se va cicatrizando. Y te juro que se quitó el dolor de eso. Ok. Entonces así las partes dolorosas las trabajamos disfrazaditas en símbolos. Ok. Exactamente. Sin Y tener son- que rascarle porque sí No, es para muy nada. doloroso. Yo sí lo trabajé Es doloroso, así, fue muy pero doloroso. además te meten ideas en la cabeza, porque acabas entendiendo que tuviste una madre que no te dio bastante Sí. afecto y que la pareja te ve como objeto Y que te faltó esto y que y que te faltó esto. En vez de enseñarte que la pobre mamá, la mamá de todas, de las tres Sí. estamos aquí, de los que nos están oyendo también, que la pobre mamá hizo lo que pudo. Claro. Y nos quiso como nos pudo querer, igual que les aseguro que tú y los que nos ven quieren como pueden, Sí. ni siquiera como les gustaría querer. Y por ejemplo, yo también tomé después, hice constelación familiar y me suena mucho a lo que acabas de decir, porque yo después de salir de ahí dije, no, yo fui y no sabía ni a qué iba, la verdad. Ajá. Fui a una terapia yo solita y cuando salí dije, ay, ¿Y ahora ¿por qué qué? no vine antes? Me hubiera ahorrado 10 años de psicoanálisis, la verdad. Bueno, y si vas a las constelaciones familiares ericksonianas, te ahorras 20 años de psicoanálisis y Sí, son yo- agradables. Sí. Porque fíjate que Cecilia Fabre, que es mi hija, ella obviamente está formada en las técnicas ericksonianas y ahorita es la directora del centro, pero ella se formó también en constelaciones y entonces hizo una integración muy interesante Ok. de lo que decía Hellinger, el creador de las constelaciones, Milton Erickson y yo, porque yo he ido desarrollando otra forma de trabajar. Por eso este sábado y domingo
pues la idea es ver dos formas de trabajar diferentes. O sea, que ustedes hacen la constelación como la que yo tuve, pero aparte con la técnica de con un poco de hipnosis para hacer que las cosas fluyan más fácil. Me encantaría. Para que no sean hermoso. dolorosas, Ajá. para que todo sea más rápido y que acaben cerradas las cosas. Sí sentí que fue mucho más rápido. Y eso que no era con también técnica ericksoniana, pero sí. La gente puede saber ahora que realmente el poder de la imaginación, o sea, realmente la imaginación en el cerebro tiene un poder muy, muy grande. O sea, por eso es que los cambios pueden ser muy notorios, muy rápidos con estas técnicas. Y como le agregamos que si algo se está atorando, hacen un mini ejercicio de hipnosis de 3 minutos, y todo el tiempo al hablar de lo que está pasando usamos lo que se llama conversación hipnótica, que es una forma de hablar que te hace imaginar, como estaba hablando de las aguas, es conversación hipnótica. Yo la hice sin saberlo, pero aprendes a hablar de esa manera haciendo imaginar y llevando hacia un camino agradable. Claro, pero ¿Sí? a mí me llama mucho la atención de lo que nos has contado de tu vida. Te pasaban cosas como dicen en las novelas, ¿no? En las películas, como milagros, pero ¿no sería que lo que estabas diciendo de la hipnosis, tu mente Estaba en ya, trance. Yo creo que ya lo mi estabas mente estuvo programando? siempre programada Ajá. para ver el lado positivo. Sí. Y sobre todo para no rendirme. Y eso se lo debo a mi papá. Mi papá fue muy cercano a mí, fue una gente muy rebelde que rompió muchos paradigmas. A mí me ha tocado romper paradigmas. Claro, exacto. Y hacer cosas. Y él me educó para que fuera diferente a las mujeres de mi familia. Y sí que lo eres. Pues sí, las No, y mujeres hablas de de muy, mi Wow. muchas mujeres, muy Sí, adelantada. Pero es que me acuerdo, o sea, ahorita lo que nos platicaste, que estabas ahí, dijeron que era el examen. Tú ya estabas Sí. ahí en el lugar. Pues sí, ¿Estás de acuerdo Sí, que- pero muchas yo otras estoy personas no toman la oportunidad, pero decidiste claro. tomarla. Y mejor me preparo para el siguiente. O Y yo la creo, loca lanzada Sí, pero- dice, pues sí. o sea, yo creo algo, que tú estabas ahí también porque siempre a lo mejor lo atraías. Mira, yo creo que si la vida siempre te presenta Ajá. lo que tú necesitas para cumplir con tu misión y lograr tu propósito. Siempre te lo presenta, lo que pasa es que a veces no lo tomas. Creo que la mayor parte de las personas, la mayor parte del tiempo, no lo toman. Me parece, es que cuando lo contaste me espejé muchísimo contigo, porque yo cuando vine a México a estudiar actuación, o sea, yo desde niña siempre dije que quería venir a México a ser actriz y cantar, pero la gente no sabe, yo hice una audición para entrar a Televisa a estudiar, pero yo no iba a ir a hacer la audición. Yo llevé a una amiga que me habló y me dijo, oye, tú que trabajas ahí en Televisa Tijuana, ¿me puedes llevar, me acompañas antes de ir a la universidad? Y yo le dije, claro, porque ella no tenía coche. Entonces yo la fui a llevar a ella. Y cuando llegamos, salió así como tú, salió el que hacía el casting y me da la hoja y le digo, no, yo no vine al casting. Mi amiga me dice, ay, pues hazlo, ya estás aquí. Yo ni traía foto. Y yo dije, bueno, como dices tú, yo sí tomé la la oportunidad porque yo no iba a hacerlo. Yo agarré una foto que tenía ahí en mi cuaderno, hice la audición y yo quedé y ella no. La vida te va mostrando esas oportunidades. ¿Qué? Pero ¿será que las creamos desde antes? Es mi duda. ¿Las creamos nosotros desde antes? Nuestro deseo y nuestra intención Ajá. crea la realidad. Ok. ¿Sí? Tú deseabas hacer eso y por eso se me abrió el puso ahí. camino. Ajá. Y aparece, se llaman sincronicidades. Jung las estudió, nada más que él decía, hay un evento en el plano físico, material, como que te den la hoja para Ajá. llenarlo y que estés ahí en ese momento, y un evento en el plano mental, que tú deseabas eso. Él decía, ninguno es la causa del otro. Ahora sabemos por la física cuántica que lo que estamos deseando y pensando, imaginando, es lo que causa y provoca el efecto en el plano material, porque nosotros somos materia, energía consciente. La materia la vemos, pero somos energía consciente. Esa energía consciente es parte de la fuerza creadora, según yo. Yo el trabajo que hago lo pongo en manos de esa energía consciente que me gusta llamar sabiduría universal, para no meterme en líos de que si es el Dios interno y alguien no cree en Dios, que si es tu ser interior y eso le sobra, suena esotérico a otra persona, ¿no? Lo llamo sabiduría universal, que es neutro. Claro. Entonces, esa parte tuya, que es parte de un todo, de la fuerza creadora absoluta, es la que construye tu realidad.
Claro, igual que tú sí decías, quiero trabajar con Es la gente. que hizo. Y fue Quiero, construyendo. y se te fue presentando todo, que hasta tenías consultorio y Porque todavía lo no vas- acaba. Lo vas construyendo. Ahora, Tere, acerca de ¿cómo podemos, también para que la gente entienda un poco, hablar acerca de esto de las constelaciones familiares? ¿Cómo podríamos entender esto o para la gente, que la gente saber si lo quiere y lo puede vivir y cómo, ¿no? A algunas personas les puede sonar muy esotérico, pero en México creo que todos tenemos la vivencia de sentir la presencia de alguien que ya se fue en sueños o o incluso en la vida. Después de la muerte de mi papá, yo les juro que mi papá me decía qué cosas tenía que hacer, hasta dónde encontrar un papel que tenía que llevar al notario. Tú lo ¿Sí? sentías, esa... No, me lo decía. Tú Una vez escuchabas. me dijo, en esa caja que ya empacaste, era algo sobre su escritorio, no sé cómo se llaman, que era una cosa de piel. Como una carpeta. Como una carpeta. Ahí, en la parte de atrás, está el papel que tienes que llevar al notario. Ok, Y ahí estaba, en esa caja que ya había empacado. ok. Entonces las constelaciones parten, Hellinger parte, de que nosotros con nuestra familia somos un sistema. Todos estamos relacionados, es como si la familia tuviera un alma. Okay. Hellinger fue sacerdote, entonces muchas cosas pueden sonar muy espirituales. Es como si la familia tuviera un alma y todos estamos interrelacionados. Entonces esa alma o ese sistema familiar busca estar en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, y los desequilibrios se dan porque no haya orden, es decir, hay un desequilibrio en la jerarquía. Si un hijo mayor empieza a tomar el lugar del papá y el papá hacerlo menos, o de la mamá y hacerla menos, ahí hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio en el orden, o hay un desequilibrio cuando, ¿se acuerdan la película de Coco? Cuando hay alguien excluido, sí, porque cada quien debe de tener un lugar, que tenían hasta cortada la foto Sí, en Coco, del cierto, bisabuelo, sí. creo. Entonces, si toda la familia llegó al orden cuando el bisabuelo recuperó su lugar. Sí, ay, sí, qué bonito, sí es cierto. Entonces, cuando se altera el orden, cuando hay un excluido y cuando hay un desequilibrio entre el dar y recibir, entonces se altera el equilibrio del sistema familiar. Y entonces empiezan a aparecer síntomas y problemas. Por ejemplo, si cuando hay un excluido, es más fácil que en uno de los descendientes aparezcan cierto tipo de enfermedades porque corresponden a cierto tipo de exclusión. Ok, ¿cómo? Sí. Sí, por ejemplo, el hijo que es el primogénito a lo mejor, pero que todos los demás son sus medios hermanos, pero a él no lo reconocen. A él, como era hijo de otra persona, de otro papá, a lo mejor apareció como que lo metieron en un asilo y nadie habló más de él. Uh-huh. O te pongo un ejemplo muy claro de una familia que acabo de ver. El papá de la familia dejó a la mamá con sus hijos y les dijo, yo ya hice bastante con ustedes, no los vuelvo a ver. Y se fue y tuvo una nueva pareja y no volvió a ver a ninguno de sus hijos. Los hijos saben de él y saben que es su papá. Saben que se fue porque tiene una nueva pareja. Saben porque todos se conocen en esta sociedad, son claro. de Puebla, entonces se enteran del chisme fácilmente. Que saludos a mi familia. ¿Eh? Saludos a mi familia de Puebla y así es. Entonces, pero los hijos de él no saben que tienen otros medios hermanos ni que hubo un primer matrimonio. Okay. Es decir, el primer matrimonio y esos hijos están excluidos. Okay, para sí, los hijos para de los hijos de él, que ya tiene sus hijos, claro. Uh-huh. Entonces, esos hijos de él pueden tener 20,000 problemas. Sin saber por qué. Sin saber por qué. Para equilibrar. Uy, ya entendí algo. O también alguna muerte o algún suicidio que se esconde o algún asesinato que sí hay. ¿Y por qué salen esos problemas, doctora? O sea, ¿cómo es posible que... ¿Por qué estas generaciones después pueden tener...? O sea, para equilibrar el sistema familiar. Y se manifiestan. Sí, por ejemplo, una tía deprimida. Ajá. Una tía deprimida y la depresión, que no resolvió nunca esa depresión y así murió, y la depresión la manifiesta a lo mejor un sobrino nieto. Wow. Ay, con razón, ya entendí todo. Entonces, pero fíjate que lo que hacen en las constelaciones normales, lo que hace Hellinger, es decirle, bueno, cada persona representa a alguien.
Una persona representa al que va a constelar. Ajá. Y después a lo mejor sale un representante de la tía o un representante de no sé quién. Y esas personas que se ponen al servicio de la constelación y yo digo que reciben la energía de esas personas porque realmente hablan como la tía o como el papá o como no sé qué, están recibiendo la energía de esas personas. ¿Por qué? Porque somos todos parte de esa energía consciente absoluta. Claro, de todo ese yo muchas sistema. veces lo digo, me gusta que lo digas sin religión, porque aunque unos seamos religiosos u otros, para que no haya confusión, yo siempre trato de decir que al final todos somos energía y como Así bien es. dices, tenemos un Y lugar. agrega la energía consciente. Ajá. Energía consciente. Entonces, si estamos, como bien dices tú, Y todos estamos relacionados. mal Y donde- más en el sistema Sí. familiar. Entonces, cuando yo conocí las constelaciones, porque Cecilia estaba estudiando y yo fui a hacer una constelación, el ejemplo que puse de la tía fue una constelación que me tocó ver, y de repente escucho que la consteladora le dice, regrésale la depresión a la tía porque no es tuya. Y entonces le regresa la depresión a la tía y se acaba la constelación. Yo dije, y ahora esta pobre tía la dejaron con su depresión. Ajá. Dije, así Claro. no es. Ok. Entonces yo le dije a Cecilia, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a trabajar con los pobres ancestros que dejan con sus problemas. También, Ok, es porque que yo ya me quité el problema, es pero que- y se lo dejas al otro, exacto, ¿no? o sea, la constelación de Hellinger, digamos, Ajá. se queda hasta ese punto. Que es la que yo hice. hacia Ajá. te devuelvo a mi ancestro Ajá. lo que es tuyo y yo me quedo, yo ya, me Cada libré. quien su golpe, ya. Y la- exacto. ¿Y el ancestro qué? Ajá. Y entonces lo que hace la ericksoniana es que con estos trabajos de hipnosis pueden entonces trabajar con las generaciones, o sea, como, Claro. como quitar. Y además yo aprendí de las desanudar. constelaciones dos cosas importantísimas que incorporé a mi forma de trabajo. Es decir, déjame decirte que lo ericksoniano, hay muchos tipos de hipnosis ericksoniana, porque unos toman lo que Erickson hizo en los años 50, otros lo que hizo en los años 30, otros yo tomo lo que hizo en los años 70. Ok. ¿Sí? Los últimos años de su vida. Y entonces a partir de ahí desarrollan una forma de hacer terapia que todos utilizan la conversación hipnótica, este trance donde imaginas o recuerdas, y todos tienen una misma visión del mundo, positiva, optimista, que todos crecemos y tendemos al bienestar. Pero a partir de ahí se han desarrollado formas de hacer terapia muy diferentes. La que yo hago la llamo psicoterapia ericksoniana basada en la sabiduría universal. Entonces, en esa forma de trabajar mía, que es la que voy a presentar en la masterclass, o en la que presenté, Ajá. en la masterclass, ¿sí? Presente, pasado y Ajá, futuro ajá. es el Están al mismo mismo tiempo. En esa forma voy a mostrar lo que yo incluyo en las constelaciones, y es trabajar con los ancestros. Qué precioso. Muchas veces, por ejemplo, alguien dice, es que yo soy sometida y me he dejado maltratar y hubo violencia en mi pareja, igual que hubo con mi mamá y hubo con mi abuela. Entonces, al trabajar con eso, llamamos a la mamá y a la abuela y a las otras mujeres que ya no conoce, pero que aprendieron por cuestiones de género a ser sometidas y a dejarse. Y entonces trabajamos también con los hombres que tampoco fueron felices siendo violentos, porque tampoco los hombres Decidieron violentos son ser así. felices. Ajá. Ajá, Es así decir, se la enseñaron. conducta la tenemos que decir, esa conducta estuvo mal, pero esas personas también sufren, Sí. y sufren mucho, porque se sienten culpables, lo saben y se sienten solos, Claro. y están intentando mostrarse como poderosos, porque se sienten nada. Ok. Entonces, trabajamos con los hombres y las mujeres de las familias para que sanen eso y para que todos los que ya murieron salgan de su cuerpo, dejando en su cuerpo, en el momento de morir, todo lo que les hizo daño y salgan solo con lo bueno. Y yo siempre digo que es bastante neutro por un camino y se vayan por un camino de luz. Entonces eso he tomado de las constelaciones, y también que las constelaciones hacen repetir frases que se llaman frases diagnósticas, frases de poder y frases de solución. Y al principio decía, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué repiten frases? Porque el constelador te hace repetir una frase. Ujú. Por ejemplo, el hijo que había tomado el lugar del papá, decirle al papá, tú eres el grande, yo soy el chico. Sí. Y tú eres el grande, yo soy el chico. Varias veces tú eres el grande, yo soy el chico. Hasta que me cayó el 20 al vivirlo,
de que la primera vez a lo mejor una de esas frases te cae gordísima y no la quieres decir. La segunda vez ya te cae menos gorda y la tercera vez te cae el 20. Entonces, pero lo que yo he aprendido es que cuando estás en trance, no necesitas repetir porque estás en trance. Entonces yo he aprendido, por ejemplo, al hablar con los ancestros y en algunas cosas, he aprendido a que le digan frases que son claves porque te empoderan, las frases de poder, porque te abren la puerta a la solución, pero como están en trance no necesitan repetirlas, sino yo les digo la frase y les digo que la repitan una vez y el cambio se da, pero instantáneo. Porque cuando tú estás en ese estado de trance, que es un estado amplificado de conciencia, tu cerebro es como una esponja y está recibiendo la información, por eso es tan poderoso. Que a eso se refiere que es de hipnosis, porque luego la gente piensa que es de hipnosis como estos que salen en la tele y hacen show. En la hipnosis moderna nadie se queda dormida ni pierde la conciencia. Y lo que dice Dani es perfecto, pero además se dan muchos procesos, se da la neuroplasticidad y entonces pasan muchas cosas. Por ejemplo, las neuronitas que van haciendo caminitos con su patita larga, el axón, y redecitas con las patitas chiquitas, las dendritas. Cuando estamos diciendo eso, repitiendo esa frase o imaginando, se pueden desconectar y reconectar de una forma diferente. Es decir, que allí cambió la emoción que te producía, lo que sentías. Wow. Cambiaron un montón de cosas. Por eso puedes transformar de un evento que a lo mejor en su momento fue un evento que te dolía mucho, hoy te deja de doler. Te deja de doler. Y le encuentras otro sentido al mismo evento. Sí, yo quería aclarar eso. Cambias de actitud y empiezas a reaccionar diferente frente a lo mismo. Sí, yo quería aclarar eso de que, porque luego la gente escucha hipnosis y piensa que te van a dormir como Tony Camo, ¿cómo se llamaba ese? el que te pone a hacer tonterías cuando te duermes. Pero no, o sea, ya qué bueno que aclares que no es que estás dormido inconsciente. No, estás imaginando. Exacto, imaginando. Recordando cosas agradables, sintiendo el cuerpo agradablemente. Porque por ahí yo he visto, me han llegado personas, tampoco voy a decir el nombre, pero de alguien que tiene grabados ejercicios de hipnosis y que después se quedan sintiéndose muy mal. Entonces yo sí les diría que tengan mucho cuidado con la hipnosis, que si alguien que realmente esté entrenado, formado en un lugar serio, y si el audio que se le escuchó oír no lo está haciendo sentir a gusto, ahí le paran. Claro, porque tampoco no se trata de transformar hacia algo que te duela, sino transformar hacia sanar. Ahí le paren, pero instantáneamente. Ahora, sí. No, bueno, sí. Tere, quería ahora regresar a este punto que estabas contando tan interesante y que nos compartas. Tú decides operarte sin anestesia cuando todavía ni siquiera estudiabas de manera formal la hipnosis. Yo siempre he sido autodidacta. Y era claro, pues sí, pero hasta pasaste el doctorado. Pero ¿por qué querías sin anestesia? Porque estaba viendo en ese momento a muchos pacientes que me mandaban médicos, porque trabajé en un hospital mucho tiempo, me mandaban pacientes para el manejo del dolor. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a decirles que el dolor se les quite imaginando un color blanco o haciendo esto, sintiendo la respiración, y yo me opero con anestesia? ¿Quién me va a creer? Me parecía totalmente incoherente. Muy valiente. Pero ¿en qué momento, si todavía no estudiabas realmente, ahí es cuando apenas conoces a Jeffrey Zeid? A ver, yo ya trabajaba con muchos pacientes que se les quitaba el dolor. O sea, tú ya habías descubierto esta parte. Sí, yo ya sabía que yo podía trabajar conmigo quitándome el dolor. Ay, ¿Y cuál es el proceso para operarte sin...? Y entonces le dije a una médica que era parte de este grupo de 4, le dije, ¿qué te parece, Silvia, si me opero con anestesia? Y empecé a oír la que dijo, no, qué barbaridad, y qué tal si esto, si lo otro. Le dije, bueno, no te quiero oír. Sin anestesia. Sí, hablé con un médico, Jorge Avia, que después fue mi socio, y le dije, y había ido a todos talleres, era alumno mío, y le dije, oye, Jorge, ¿qué te parece si me opero con anestesia? Y me dijo, estaría padrísimo, lo filmamos y no sé qué. Y le dije, ¿y tú te aventarías si trabajamos juntos y yo te hago los ¿cómo se llaman? Los ejercicios. Sí, todo por escrito, lo que debes de decir y lo hablas, y además te doy los tips de qué hacer. ¿Tú estarías de acuerdo en que
en trabajar conmigo y me dijo, claro que sí, y lo filmamos. Yo en una clase, claro. ¿Lo viste? Lo vi la operación de la doctora Tere, operándola, le estaban operando sin anestesia. Estábamos platicando. Ella está, todo el tiempo están en trance, los dos. Platicando. No sentiste nosotros. nada. ¿Mm? No sentiste nada. Sentí todas las sensaciones, porque yo quería sentir las sensaciones, pero sin dolor. O sea, que el todas médico las y tú sensaciones tenían que de lo que estaban haciendo. Estaba Sentí el bisturí cortando sí. de diferentes modos, porque la tercera capa corta así por pedacitos, sentí todo, pero sin dolor. Oh my God. Entonces, estaba claro, ella haciendo este trabajo, y ahí estabas tú ya en trance y estabas haciendo hipnosis sin saber, o sea, después, sin sin saber, altura, no sin saber, sino, me refiero a después ya conoces a Jeffrey Seid y ya Claro, entonces. porque le dije, te voy a llevar el video, y me dijo, presente el video, pero si ya estás haciendo eso, yo quiero que supervises un grupo. Y quiero que... Pues sí, es que ya siempre estaba 20 pasos adelante. Y le dije, bueno, de acuerdo, superviso el grupo. Y entonces, pues grabamos el video, lo editamos, la primera edición, como él era médico, le interesaban muchas cosas médicas que se vieran, pero para mí era muy sangriento para los psicólogos. Ay, sí. Entonces hicimos una edición para médicos y otra mucho más chiquita para los psicólogos, que fue la que tuviste. Claro, sí. Porque a él le interesaba que se viera cómo se daba el sangrado y cómo pasaba esto y cómo... Bueno, entonces, pues llego yo con mi video y me dicen, pues ¿saben qué? Se cancelaron la presentación de videos. Y entonces le digo a uno de los grandes del manejo de dolor, el doctor Joseph Barber, que ya murió hace mucho, ¿qué cree, doctor? Traía un video sobre operación de vesícula sin anestesia, pero se cancelaron los videos. ¿Usted le gustaría verlo? Y dice, ¿cómo que se cancelaron? Déjame ver, ahorita organizo que lo veamos. Y él invitó a todos los más importantes del Congreso a verlo. Wow, pues imagínate. Entonces, después de eso nos invitaron al cóctel, me invitaron a mí al cóctel VIP. Y de allí nos invitaron a dar un curso a la fundación, y así siguió toda la historia para formar. Con Milton Erickson. Primero el instituto, que después nos dividimos, Jorge y yo, él se quedó con el instituto y yo formé el Centro Ericksoniano de México. Que la gente que no sabe, les digo, ya están apareciendo todo el tiempo los datos, pero pueden inscribirse para formarse como terapeutas, como yo lo hice. Okay. Y como, o sea, miren, les voy a decir algo y lo voy a hablar de manera personal, pero me consta, por eso. Te cambia la vida. Independientemente si tú te quieres dedicar a dar terapia, Claro. Es increíble, por supuesto, pero si por algo no es que quieras dedicarte a dar terapia, sino simplemente transformar tu vida y verla con una visión distinta, de verdad te transformas, o sea, se vuelve hábito ver este mundo de soluciones, Tere. Pero fíjate que habrá quienes quieran ser terapeutas y echarse 2 años haciendo la maestría y otros no. Claro. Habrá quien quiera hacer el diplomado de constelaciones familiares ericksonianas y ahí se echan 1 año. Ajá. Tenemos un diplomado también para trabajar con personas, con técnicas de hipnosis, con personas que están en una situación de violencia. Ay, me parece maravilloso. Es maravilloso. Pero para los que no quieren echarse la cosa de andar estudiando, hemos abierto cada vez más programas para todo público. Tenemos una clínica online donde los terapeutas son nuestros maestros, que se llama Evolux, evolux.mx. Ahí está apareciendo Okay. Evolux para quien nos escucha. Evolux.mx. Uh-huh. Tenemos una plataforma de cursos de crecimiento personal que apenas está empezando. Le vamos a echar, necesitamos muchos más cursos porque ya tenemos como 6 o 7, pero yo quiero echarle a andar como con 20. Wow. Es impresionante. No, bueno, no para. No Y para. tenemos otro programa, el último, que se llama Autohipnosis para ti. Y entonces ahí son ejercicios de autohipnosis que te inscribes por 99 pesos al mes y puedes escoger los ejercicios de Cecilia Fabre o los míos. Y entonces te inscribes, primero hay 4 ejercicios para que conozca cómo son estas técnicas gratis. Y después te inscribes y enseguida se abre un primer ejercicio y cada 14 días se te abre otro primer ejercicio y pagas 99 pesos al mes. Maravilloso. Ay, qué padre. Pero por ejemplo, para los que sí nos interesa aprender bien, ¿qué necesitamos si queremos estudiar para...? Si quieres hacer la maestría necesitas tener una licenciatura. Uh-huh. Si
Si tu maestría no es en el área de la salud, tienes que hacer prerequisitos. Tú hiciste prerequisitos. Sí, hice, sí, que se hacen en el mes de julio normalmente. Y entonces, nuestra página es www.gruposem, con C, de Centro Ericksoniano M de México, una sola palabra, .edu.mx. Y ahí ves la oferta educativa y ahí ves todos los requisitos. Okay. Que si necesitas el acta de increíble. nacimiento, que si necesitas no sé qué. Es increíble. Qué Te quiero preguntar cosas, te quiero preguntar tantas cosas, para aprovecharte A aquí. ver, que ya se nos pasó más de la hora. Sí, ya, te prometo que ya te dejo ir. Pero te quiero preguntar, ¿tú crees, porque esto es un tema que mucha gente, hoy en día mucha gente menciona, y quiero saber tu opinión, de, físicamente te puedes enfermar, o sea, por medio de, por tener, digamos, emociones atoradas, físicamente te puedes, y también te puedes curar? Fíjate que el doctor Bach, creador de las flores de Bach, decía que si no estás en tu lugar, empiezas a tener emociones que te lastiman o te molestan. Y después de esas emociones viene la enfermedad o los síntomas. Entonces, pero en las emociones, en las enfermedades tendríamos que distinguir, y esto da para otro tema. Sí. Pero en las emociones tendríamos que distinguir que siempre somos personas completas. Entonces hay una parte física y hay una parte emocional y hay una parte espiritual. Entonces, muchas veces lo emocional puede detonar un gen que estaba recesivo y que ahí ya aparece ya la enfermedad en lo físico. Okay. Sí, ahí está mucho más difícil cambiar eso. Okay. Aunque el doctor Ernest Rossi, compañero de Erickson, él decía que con hipnosis se pueden transformar los genes, pero no hay investigaciones así fidedignas que te digan sí, pero él decía que sí. Okay. Y puede ser que hay casos donde puede pasar eso y la mayoría no. Pues las enfermedades, cuando ya está la enfermedad física, si al menos trabajas con las emociones, entonces la enfermedad tu cuerpo la podrá manejar mucho mejor. Mira, por ejemplo, yo tengo una paciente con algún tipo de las esclerosis, sí. Una paciente francesa, cada vez tenía crisis y estaba peor y peor y peor y peor. Y obviamente no iba a poder tener un hijo y se iba a poder embarazar. Y entonces, hemos trabajado poquísimo, como 4 o 5 sesiones. Pero empezó a dejar de tener crisis, empezó, a pesar de tener esclerosis, a recuperar algunas funciones. ¿Y qué crees? Se embarazó y acaba de tener su bebé. Qué maravilla. Oh my God. Pero no podemos decir que se le quitó la esclerosis. Claro. Ahí está. Ahí está. Otra paciente que tenía una enfermedad que se llama... se llama porfiria, y es una enfermedad que te hace aparecer todo tipo de síntomas, y creían que no le encontraban que tenía, y se supone que es genética. Okay. Trabajamos con todo lo que la porfiria le quería decir, y trabajamos para que hiciera un trato con la porfiria, porque cada vez que se manifestaba y daba una crisis, pues le daban medicamentos y la atacaban. Acabó siendo amiga de ella, le decía Porfis. Y la enfermedad como Porfis, una ya. niña vestida de diferentes formas según lo que íbamos a resolver. Con ella sí trabajé mucho más tiempo, pero tampoco, eso fue hace muchísimos años, hace 35 años. Y su hija, que estaba chiquita en ese momento, heredó la porfiria. Estaba pues como de 13 años. Y entonces trabajamos para que hiciera un trato con Porfis, para que ella se quedara dormida y no apareciera, para que no le estuvieran dando medicamentos y entonces no la atacaran. No volvió a haber crisis. Wow. Esas crisis, las crisis de la porfiria aumentaban en el embarazo. Entonces a su hija que tenía porfiria le recomendaron, por supuesto, no embarazarse. Hace como 8 años me la encontré en un restaurante que había ido al centro médico a dar un curso o algo, y fui a comer ahí, un restaurancito por allá. Entonces estaba ella llegando con su esposo y me dice, ¿qué crees?
Y le digo, ¿qué pasa? Le digo, ya soy abuela. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque yo le dije a mi hija que hablara con su porfis para que se quedara tranquila durante el embarazo, no hubo problemas de crisis y ya tengo 3 nietos. Ay, estoy impactada. Ay, mira, pero eso no quiere decir que las haya. enfermedades se curen. Claramente. Las 2 siguen teniendo porfiria. Y ya Claro, para pero- concluir esa idea, por eso yo ahora he visto que muchas mujeres, sobre todo que tienen cáncer, dicen que abrazan a la enfermedad, ¿no? Hablan con ella. Que hablan con ella. Y que se Ya quede entendí dormida. por qué. Y si no están escuchando, que hagan un trato, que les digan que si mira, tan drástico como eso, que le digan al cáncer o a la enfermedad, si me matas te mueres. Te mueres conmigo, claro, nos morimos los Sí, dos. te vas conmigo. Es en serio. Voy a dejar aquí dos cosas que quiero decir porque lo pregunté, porque soy testigo de eso también. Mi mamá tuvo muchísimos años ronchas, unas ronchas que le decían que eran líquen plano. Cuando se ponía nerviosa, le salían unas ronchas, pero unas ronchas horribles, le picaban muy, muy feos. Tomó una terapia con la doctora Tere acerca de las ronchas y lo juro por Dios que no, bueno, yo sí creo en Dios, que no le volvieron a salir. Hizo un trabajo en hipnosis, esto es una hipnosis. Hace muchísimo tiempo. Muchísimo, ya tiene eso, muchísimo, más de 15 años, no le volvieron a salir nunca las ronchas y mi mamá hasta el día de hoy te dice, no tuve, a mí yo ya me despedí de ellas. Se fue, las apagó, digamos. Y el segundo caso que conozco fue mi papá, Claro. que tomó una sesión solo con la doctora Tere cuando tenía cáncer mi papá. Y porque a él le ponía, no era para curarlo, era realmente porque le ponía muy nervioso el tratamiento, que era la radiación que le iban a dar. Y pasó su tratamiento, vivió más de 16 años después de ello. Y los doctores, por eso lo quiero decir, no estoy diciendo que se cure exactamente, no quiere decir que dejen sus tratamientos No quiere decir médicos. que no vayan al para doctor. nada. Ajá. No, para nada, pero lo que sí es un hecho es que la enfermedad la vives de una manera distinta. ¿Será que Claro, y todo mundo tiene que morir a una cierta edad. Claro. Claro. ¿De qué edad murió tu papá? Ay, no, ya de 85. Ah, Iba a bueno. morir de lo que fuera, ¿verdad? Claro. Sí, Ya. así un jovenazo no Sí. era. A ver, yo tengo otra duda. ¿Será que hay personas como tú que a lo mejor tenías ya este don sin saberlo, consciente? No es don. Bueno, el conocimiento. ¿Será que hay personas que también lo logran hacer sin tener realmente una terapia con alguien que les dé la sesión? Porque hay muchas personas que dicen, tuve este milagro. ¿No será que ese milagro sería...? Claro. Y ese milagro tiene que ver con que ellos se conectaron con su Dios interno, su energía Ajá. consciente o lo que sea y cambiaron y crearon su realidad. No muchas personas lo pueden hacer, pero hay algunas que sí. Bueno, yo creo que mi madre hizo eso porque mi mamá tenía EPOC, que es incurable, que es antes de que te dé cáncer de pulmón, y venía aquí a México con su tanquecito y se ahogaba y ella me contó, la llevé a una iglesia porque es muy creyente, una iglesia en Puebla que ella decía que era un santo muy milagroso, y ella me contó que ella puso ahí en el libro y que ella lo que rezaba o le decía a Dios es que por sus nietas ella tenía que estar viva, porque quien las iba a cuidar, y que sintió como que volvió a respirar y ya no tiene nada. Cuando fue al doctor, el doctor le dijo, yo no te puedo decir que estás curada porque esa enfermedad no se cura, pero puedo decir que estás en remisión, pero se le quitó. Fíjate que esa parte materia, energía consciente, para quien crea en Dios, es su parte divina por ser hijo de Dios y es todopoderosa. Pero Muchas podría gracias, ser Tere. Sí. como lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor lo haces de otra manera sin saber realmente lo que estás haciendo. Pues ya te dejamos ir porque sabemos Ah, sí, que que tienes tienes que ir. otro Ahorita a las compromiso, 4. exactamente. Si no, no te dejábamos Pero de ir. verdad, muchísimas gracias pero por otro día puedo venir Sí. para ver otro tema. Me con va a mucho gusto. encantar, nos va a encantar, Sí. de verdad ha sido un agasajo. El pobre Tere, el Mucho exprimirte, sí. el No, exprimirte no me de exprimen. todo a todo, y de verdad que muchísimas gracias por este momento, por haber estado con nosotros, por dedicarnos tanto rato, Tere, de verdad. Gracias y a por toda la contarnos tu gente. vida, pero todo tu conocimiento, de verdad es muy valioso, y que vean cómo hay gente que pasa cosas peores que nosotros y cómo lo abordas de otra manera. Qué bonito. Y sobre todo que hay caminos para abordarlo de una manera agradable. Sí. Y quien no quiere ir a terapia puede tomar sus ejercicios en autohipnosis para Claro. ti. Y el que quiere estudiar más como quisiste tú, Dani, pues puede estudiar. Es decir, hay caminos al gusto de todos. Así Ay, sí, es. qué bonito. Pues gracias, Muchas siempre gracias. bienvenida, siempre Muchas bienvenida. gracias. Tere Robles, la doctora Teresa Robles,
aquí con nosotros en Sí Soy Yo, No Eres Tú, El el after. after. Muchas gracias, salud, salud. Qué bonito Salud. after. Qué belleza Salud. sobra.